Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos a Voz News. Hoy 27 de junio, yo soy Verónica Silveri y Karina Yapor está en una asignación especial. Empezamos. El presidente Donald Trump celebró que la Corte Suprema actuara para impedir que los tribunales inferiores emitieran mandatos judiciales a nivel nacional. El reporte completo desde Washington. También senadores republicanos trabajan a toda máquina para que el gran y hermoso proyecto de ley se apruebe en el Congreso y llegue a la oficina del presidente Trump antes del 4 de julio. Y Donald Trump arremetió contra los demócratas, acusándolos de filtrar el informe de inteligencia que cuestiona el éxito de los bombardeos estadounidenses en Irán. Voz News comienza ahora. Y en un fallo histórico, la Corte Suprema de Justicia se pronunció sobre el derecho a la ciudadanía por nacimiento y el alcance de las medidas cautelares que han frenado las políticas migratorias de la administración Trump. Juan Esteban Silva desde Washington nos tiene los detalles de esta decisión y de su impacto. Adelante, Juan Esteban. ¿Qué tal, televidentes de Voz News? Siempre es un placer saludarlos desde Washington, D.C. Les quiero contar que esta decisión histórica redefine la manera en la que los jueces ahora podrán emitir medidas cautelares o la manera en la que el poder de los jueces federales se da para intervenir en políticas migratorias del Ejecutivo. La votación fue 6-3. La Corte lo que señala es que los jueces no tienen por qué emitir medidas cautelares de alcance nacional que frenan decisiones clave del gobierno federal. Una de las más afectadas, les quiero contar, es esa intención del presidente Trump de eliminar la ciudadanía automática por nacimiento, lo que ahora tras este fallo vuelve a ponerse sobre la mesa para su debate. Esto ha dicho el presidente de los Estados Unidos. Thanks to this decision, we can now promptly file to proceed with numerous policies that have been wrongly enjoined on a nationwide basis. And some of the cases we're talking about would be ending birthright citizenship, which now comes to the fore. That was meant for the babies of slaves. It wasn't meant for people trying to scam the system and come into the country on a vacation. This was, in fact, it was the same date, the exact same date, the end of the Civil War. It was meant for the babies of slaves, and it's so clean and so obvious. Lo que dice el presidente, televidentes de Voz News, es que su administración había sido objeto de más medidas cautelares que todas las emitidas durante el siglo XX y que con esta decisión ahora hay vía libre para avanzar en reformas migratorias, reducción del gasto federal y otras acciones que hasta ahora habían estado paralizadas. Pero la Corte no estuvo unánime. Miren el voto disidente de la magistrada Sonia Sotomayor. Dice ella que no va a ser cómplice de algo que limita el poder judicial. Y mientras este debate se da, la fiscal Pam Bondi ha aprovechado la rueda de prensa hoy en la Casa Blanca para entregar detalles sobre arrestos del Tren de Aragua y de la MS-13. Miren ustedes. Today marked the 2,711th arrest in our country of TDA members, just TDA. Everyone in this room agrees they are one of the most violent criminal organizations in the world. And the Biden administration let them walk into our country for the last 4 years. Y en noticia de último momento, como dato de cierre, les quiero contar, el presidente Trump lanza una advertencia directa al líder supremo de Irán, al Ayatollah Ali Khamenei, luego de que éste dijera que se le había ganado la guerra a Israel. El presidente califica esto como falso. Miren ustedes en pantalla el mensaje. Revela que él mismo, el presidente, frenó un ataque final masivo contra Teherán que habría causado miles de muertos. Dice que las 3 bases nucleares fueron destruidas totalmente y que sabía dónde se escondía el líder supremo, pero que decidieron básicamente no bombardear. Cierra con un mensaje claro el presidente. Irán tiene que volver al orden internacional o las cosas van a empeorar. Y concluye con un dato. La paz es más fácil con miel que con vinagre. Así que una dura advertencia de los Estados Unidos a Irán. Es la información desde Washington para Voz News. Juan Esteban Silva. Y mire, para analizar la decisión de la Corte que limita que jueces individuales otorguen órdenes judiciales a nivel nacional, hacemos contacto con el abogado y analista político de la Casa, Alfonso Aguilar. Bienvenido, Alfonso. Saludos, un placer estar contigo. No, muchas gracias por acompañarnos para explicarnos esto, Alfonso. Sabemos que todo esto inicia con la orden ejecutiva firmada por el presidente, que ha dado mucho de qué hablar, que limita la ciudadanía por nacimiento. Pero el fallo de hoy no es directamente sobre esta orden, a pesar de que sí
tiene repercusión directa dependiendo pues de lo que pasa en los estados. Ahora, explícanos todo esto lo más fácil posible y también te agrego, ¿cómo contrarrestarán esto los contrarios o los jueces activistas que no están de acuerdo con Trump? Bueno, ciertamente esto es un golpe bien fuerte a esos jueces de primera instancia que quieren jugar política, que quieren de alguna manera obstruir la capacidad del Ejecutivo, de esta administración, de ejecutar política pública y de hacer cumplir la ley. Básicamente, es como tú bien dices, este es un caso que surge por la orden ejecutiva del presidente para limitar la ciudadanía por nacimiento, pero lo que estaba ante el tribunal no era si la orden ejecutiva en sus méritos procede, sino si un juez puede emitir de distrito, de primera instancia, puede emitir una injunction universal a nivel nacional que temporariamente impide que la orden ejecutiva entre en vigor. Y los jueces fueron muy claros, una decisión de la mayoría, los 6 jueces conservadores en contra de los 3 liberales, fueron muy claros de que los tribunales de primera instancia no pueden extralimitarse y que las decisiones que los jueces de primera instancia pueden tomar se deben limitar al caso que tienen ante sí y aplican solo a la jurisdicción en la que están, o sea, el distrito en el que están. Entonces, obviamente, esto lo que puede llevar es a que haya una discrepancia en las decisiones, ¿verdad? Que un distrito invalide la ley, la orden ejecutiva, que otro distrito la valide, pero cuando hay ese tipo de discrepancias, ahí es que interviene el Supremo para establecer la regla única que debe aplicar, ¿verdad? Entonces, eso, claro, toma más tiempo, pero lo que está claro es que solo un juez de distrito de primera instancia no puede invalidar una orden ejecutiva o la acción del Ejecutivo a nivel nacional, porque eso sería obviamente maniatar a la administración, que es lo que han estado tratando de hacer. Hay que entender que esta ha sido la estrategia de resistencia de la izquierda, utilizar estos jueces de izquierda que son políticos para tratar de impedir que entre en vigor las medidas de la administración. Y aunque este caso en particular tiene que ver con la ciudadanía por nacimiento, como tú bien sabes, esto aplica a un sinnúmero de casos, porque los tribunales de primera instancia, jueces liberales, han impuesto un sinnúmero de injunctions a medidas que ha tomado la administración Trump, mucho más que en otras administraciones. Considerar que en el caso de la administración del presidente George W. Bush, creo que se emitieron solamente 6 injunctions a nivel nacional. En este caso, en el caso de la administración Trump, se han emitido más de 20 o 22, algo así. Entonces, esto ciertamente limita esta práctica que, debo decir, no hay ningún fundamento jurídico para este tipo de injunctions. Y justamente veíamos hoy también más fallos, ¿no? El presidente Trump afirmó que intentaría impulsar restricciones a la ciudadanía por nacimiento y otras políticas bloqueadas también por los tribunales inferiores. Pero, ¿qué va a suceder ahora que la Corte Suprema toma esta decisión? ¿De qué manera afecta pues, a los bebés que nacieron después de la fecha o a los bebés que nacieron de ahora en adelante? Correcto. El injunction que habían emitido era bastante amplio. Impedía incluso que funcionarios de la administración empezaran a reunirse para discutir la forma de ejecutar esta orden ejecutiva. Ahora esto procede. ¿Qué significa? Que la administración va a tomar medidas a través del gobierno federal para impedir que los hijos nacidos en Estados Unidos de inmigrantes ilegales sean reconocidos como ciudadanos. El único lugar donde esas medidas no entrarán en vigor es el distrito particular de donde proviene este caso, lo que es altamente inusual, pero como digo, eventualmente se va a resolver en el Tribunal Supremo, o sea que la administración va a poder proceder a imponer esta medida para no reconocer la ciudadanía cuando ambos padres son inmigrantes ilegales. En el caso, por ejemplo, de que son un inmigrante ilegal casado con un ciudadano americano, en ese caso, pues el niño se considera ciudadano porque
el padre es ciudadano. De igual manera, si son hijos de residentes permanentes bajo la orden ejecutiva, si nacen en Estados Unidos, se consideran ciudadanos. Aquí se refiere a aquellos nacidos cuando ambos padres son inmigrantes ilegales. Lo que dice la administración es que en ese caso, el niño que nace no es ciudadano porque sus padres no están bajo la jurisdicción de Estados Unidos, según establece textualmente la 14ª enmienda. Y me acuerdo yo que lo comentamos justo cuando empezó todo esto, en Europa, en la mayor parte de Europa, pues esta es la norma que se rige. Normalmente en América, pues es que es por nacimiento. Pero, ahora, ¿cómo? ¿Sí? No, pero es diferente en el sentido de que aquí no se estaría estableciendo la norma europea del ius sanguinis. Lo que se está haciendo es limitar la ciudadanía por nacimiento a aquellos niños nacidos de personas que están bajo la jurisdicción de los Estados Unidos. O sea, pueden ser hijos de residentes permanentes que no son americanos. De los residentes pero si nacen en Estados sí. Unidos, son ciudadanos. Y ahora, ¿cómo crees que actuarán los estados gobernados por los demócratas una vez se toma esta decisión? Pues mira, yo creo que obviamente este caso va a seguir su curso a través de los tribunales federales, pero yo me imagino que se van a radicar casos similares en distintos distritos para que se dé esa discrepancia de decisiones en los tribunales que lleve a que el Tribunal Supremo se mueva más rápido para establecer la regla y decidir en última instancia si la orden ejecutiva del presidente Trump es válida. Es posible que al final el Tribunal Supremo no le dé la razón a la administración Trump y diga que aún los hijos de ilegales deben ser considerados, que nacen en Estados Unidos, deben ser considerados ciudadanos. O sea que hay que ver lo que decide el Supremo. Pero lo que definitivamente va a suceder es que va a tomar más tiempo para que el Supremo tome esa decisión en los méritos. Mientras tanto, la administración puede proceder con esta política que, como tú bien sabes, lo que busca es quitar otro incentivo que fomenta la migración ilegal. Sabemos que hay muchas personas que tratan de entrar ilegalmente a los Estados Unidos para tener hijos en Estados Unidos, los llamados bebés anclas, ¿no? Y eso es lo que busca esta medida, acabar con ese incentivo que lleva a tantas personas a venir a Estados Unidos. Y la Corte Suprema también tomó otras importantes decisiones, lo comentábamos anteriormente, pero estas las analizaremos en nuestro segmento del panel. Muchas gracias, Alfonso, por acompañarnos y ya nos vemos de nuevo. Muchas gracias. Y además de el máximo tribunal también tomó otras decisiones judiciales importantes. La Corte Suprema falló a favor de padres en Maryland que demandaron para excluir a sus hijos de primaria de ciertas clases cuando se leen cuentos con personajes LGBT. También conservó un elemento clave de la ley Obamacare que ayuda a garantizar que las aseguradoras de salud cubran la atención preventiva como las pruebas de detección del cáncer y los medicamentos para la prevención del VIH sin costo para los pacientes. Igualmente, el tribunal falló en contra de quienes impugnaron una ley de Texas que exige a los sitios web pornográficos verificar la edad de los usuarios para proteger a los menores. Y China anunció este viernes que confirmó los detalles de un acuerdo comercial con Estados Unidos y afirmó que Washington eliminaría una serie de medidas restrictivas mientras Pekín revisará y aprobará artículos sometidos a controles de exportación. Es de esperar que Estados Unidos y China se encuentren a mitad de camino, declaró un portavoz del Ministerio de Comercio de Pekín en un comunicado. La Casa Blanca informó el jueves de que ambas partes habían llegado a un acuerdo sobre cuestiones como la agilización de los envíos de tierras raras a Estados Unidos. Y Donald Trump está decidido a que Thomas Massie no siga en la Cámara de Representantes luego de 2026. Además de los usuales choques políticos entre el presidente y el congresista, la gota que rebasó el vaso fue la dura crítica a los ataques a las instalaciones nucleares de Irán. Días después, el equipo de Trump lanzó Kentucky MAGA, un comité de acción política especialmente diseñado para que Massie pierda las primarias el próximo año. De acuerdo con Axios, ya realizaron su primera compra de anuncios por $1 millón. El presidente y el republicano de Kentucky ya se habían cruzado en mayo con motivo del cierre de gobierno con fuertes declaraciones de un lado y del otro.
Y los republicanos en el Senado trabajan a toda marcha para intentar lograr que el gran y hermoso proyecto de ley se apruebe en el Congreso y llegue a la oficina del presidente Trump antes del 4 de julio. Vanessa Vallejo nos cuenta cómo avanzan estas discusiones. Vanessa. Viene un fin de semana muy ocupado para los senadores republicanos que intentarán aprobar durante este fin de semana el megaproyecto de ley del presidente Donald Trump. El proyecto podría ser votado tan pronto como mañana sábado en la noche para intentar enviarlo el lunes a la Cámara de Representantes y que así pueda llegar a la oficina del presidente Trump en la fecha que el presidente lo quiere, el 4 de julio. Ayer precisamente vimos al presidente Trump dando un largo discurso acerca de las bondades de este proyecto de ley. Escuchemos. And according to the Council of Economic Advisors, these reforms will protect or create more than 7 million jobs, add 3.1% to economic growth, reduce taxes for the typical American by nearly 15%, and increase take-home pay for the normal family of four by at least $13,000, and that takes place immediately. That's not bad, right? Look, I'm looking at that guy back there. Pero a pesar del impulso dado por el presidente Trump, los republicanos están teniendo problemas para ponerse de acuerdo. El líder de la mayoría del Senado, John Thune, reconoció ayer que algunas discusiones del proyecto de ley están complicando su cronograma. Por ejemplo, algunos senadores amenazan con bloquear el debate sobre el megaproyecto de ley hasta que se resuelva el problema de la financiación de Medicaid. Y es que algunos están preocupados por los posibles recortes que sus votantes puedan experimentar en ese servicio de salud. Pero los obstáculos no terminarían con la votación en el Senado, porque después de pasar ese obstáculo, el proyecto tendría que volver a la Cámara de Representantes, donde varios congresistas ya aseguran que no están contentos con los cambios hechos por los senadores. Escuchemos, por ejemplo, al representante Chip Roy hablando al respecto. The problem is we passed a bill that was big and a little cute. They're passing a bill right now that is big and really ugly. And we need to fix that if we want to do the right thing for the American people. The president is right. We need to deliver, but we got to deliver the right product. And the Senate isn't doing it. Stop hiding behind the parliamentarian. And the majority leader in the Senate, Majority Leader Thune, needs to honor his commitment that he made to us and to the Speaker to honor our framework in the House. Pues a contratiempo y con mucha presión trabajan los republicanos. Ya veremos si logran en esta próxima semana aprobar en las dos cámaras el megaproyecto de ley del presidente Donald Trump para lograrlo antes del 4 de julio. Y Donald Trump arremetió contra los demócratas acusándolos de filtrar el informe de inteligencia que cuestiona el éxito de los bombardeos estadounidenses en Irán y del que se hicieron ecos medios de izquierda como The New York Times y CNN. En un post en su cuenta de Truth Social, el presidente incluso afirma que las personas que hicieron llegar el informe a los medios deberían ser procesadas. Las publicaciones del Times y CNN asegurando que el impacto de los bombarderos estadounidenses apenas sí retrasaría unos meses el programa nuclear de Irán frente a las declaraciones de la administración de que había sido aniquilado, han provocado la ira de Trump, que lo considera un ataque para dañar su imagen y su credibilidad. Gran parte de Estados Unidos enfrenta una ola de calor. Al regreso de la pausa, un especialista nos cuenta qué métodos preventivos debemos tomar para que nuestra salud no se afecte. Ya estamos de regreso y entramos en ámbito económico. La inflación en Estados Unidos volvió a repuntar en mayo, según el índice oficial de precios basado en gastos del consumo personal publicado este viernes. El denominado PCE aumentó un 2,3% en los 12 meses finalizados en mayo, frente al 2,2% registrado el mes anterior. El valor fue revisado al alza. Según informó el Departamento de Comercio, los datos del viernes dicen que la inflación subyacente, que excluye los precios volátiles de alimentos y energía, fue del 2,7% en 12 meses, ligeramente por encima de las expectativas. Y el subsecretario de Estado, Christopher Landau, instó este jueves a la Organización de los Estados Americanos, la OEA, a demostrar resultados reales a la crisis que actualmente tienen lugar en la región, haciendo especial énfasis en los casos de Venezuela y Haití, añadiendo que dicha institución podría perder el apoyo de la Casa Blanca de no lograrlo. Hablando en nombre del secretario de Estado Marco Rubio durante la sesión plenaria de apertura de la Asamblea General de la OEA en Antigua y Barbuda, Landau añadió que la administración
administración del presidente Donald Trump estaba revisando su membresía en todas las organizaciones internacionales, incluida esta. Landau dijo que a pesar del fraude electoral cometido por el dictador socialista Nicolás Maduro y de la crisis humanitaria que sigue sufriendo el país sudamericano, la OEA no había hecho nada de fondo en respuesta específicamente a la situación de Venezuela. Y el director de Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de ICE, Todd Lyons, aseguró el jueves a los estadounidenses que pueden sentirse seguros reuniéndose con motivos del 4 de julio de la próxima semana, a pesar de las recientes advertencias sobre el aumento de las amenazas terroristas. Las advertencias en gran medida surgieron de la preocupación por los peligrosos inmigrantes ilegales que entraron en el país por la frontera sur y las tensiones en Oriente Próximo que se desataron a principios de este mes cuando Israel atacó a Irán, dando lugar a la guerra de los 12 días. El presidente Donald Trump también ordenó a las fuerzas de seguridad bombardear instalaciones nucleares iraníes el pasado fin de semana, lo que llevó brevemente al país al conflicto, generando preocupación por terrorismo entre las fuerzas de seguridad federales, la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem. Y efectivos de la Marina Armada de México se incautaron con 3,5 toneladas de cocaína ocultas en una embarcación semisumergible frente a las costas del Pacífico, informaron este viernes las autoridades. Elementos navales localizaron la embarcación tipo semisumergible o de bajo perfil, tripulada por 3 personas y con 180 bultos de cocaína en su interior, durante un patrullaje de vigilancia marítima frente a las costas del estado de Guerrero, detalló la Marina en un comunicado. Los 3 hombres fueron detenidos y puestos a disposición de la Fiscalía General junto con la droga. A comienzos de junio, la Marina reportó la incautación de 42,2 toneladas de metanfetaminas en el estado de Michoacán. Y fíjese en esto, el calor extremo sigue afectando varias zonas de Estados Unidos con al menos 130 millones de personas bajo advertencias por altas temperaturas. Así lo informó el Servicio Meteorológico Nacional este jueves. La ola de calor calificada como intensa y prolongada ha provocado emergencias eléctricas, cancelaciones de servicios de transporte, problemas de salud pública y nuevos récords históricos de temperatura, incluso hasta la suspensión de partidos en el Mundial de Clubes en este país. Los efectos del calor sofocante han obligado a ciudades como Boston, Filadelfia y el estado de Nueva York a declarar emergencias locales. Y mire, para hablar sobre los síntomas, causas y prevención ante un golpe de calor, nos acompaña el doctor Ilan Shapiro, corresponsal jefe de salud y responsable de asuntos médicos Altamed. Bienvenido, doctor. Muchas gracias y un placer estar con ustedes. Gracias por acompañarnos para conversar sobre este tema tan peligroso, ¿no?, en estos últimos días. Y justamente esa es mi pregunta, ¿qué tan peligrosa pueden llegar a ser estas altas temperaturas en nuestra vida cotidiana, ¿no? ¿Cómo puede llegar a afectar el calor al cuerpo? Bueno, parte de las cosas importantes que tenemos que tomar en cuenta es que nuestro cuerpo está adecuado a la temperatura que tenemos alrededor. Cuando cambia tan drásticamente, nuestro cuerpo no sabe qué hacer con esa temperatura. Eso quiere decir que el ajuste tanto de los riñones, el corazón y otras partes del cuerpo no pueden contemplar este cambio tan rápido. Además, si estamos haciendo deporte, estamos haciendo trabajo, estamos allá afuera por tiempos prolongados, tenemos que crear ciertas cosas para poder adecuarnos. Doctor, ¿y cómo podemos detectar los síntomas que nos pueden llevar a complicaciones por calor, por altas temperaturas? ¿Cómo saber cuándo debemos buscar ayuda? De las cosas que vamos a sentir es dolor de cabeza, náusea, podemos tener vómito, podemos sentir justamente que estamos sudando más, la piel mucho más roja de lo normal, y estos son síntomas tempranos de que algo está mal. Cuando ya no estamos orinando, ya no tenemos problemas para poder hablar, pensar o también actuar, quiere decir que estamos entrando a deshidratación o hasta principios de choque de calor. Por eso aquí ya es una urgencia médica. Doctor, ¿y qué medidas de precaución debemos tomar? No solo en adultos, sino también algunas especificaciones para niños pequeños, que bueno, sabemos muy bien que estar al aire libre es una de las cosas que más les gusta a los niños. Queremos que todos estemos viviendo, corriendo y disfrutando al aire libre, pero es importante utilizar ropa adecuada
que sea mucho más liviana, de colores claros, utilizar mucho más agua y sobre todo si estamos justamente en tiempos prolongados allá afuera, utilizar el bloqueador solar, unas gafas, nuestra gorra, porque esto puede ser una gran diferencia y sobre todo si estamos allá afuera más de una hora trabajando o haciendo ejercicio, considerar utilizar bebidas que contengan electrolitos. Y en el caso específico de los niños, ¿se les recomienda a lo mejor no salir en horas de picos de calor? Al momento que nosotros estamos allá afuera y tenemos temperaturas altas completamente anormales, la mejor recomendación para niños, también personas de la tercera edad y enfermedades crónicas, es tratar de quedarse en lugares templados, sombreados y también consumir mucho más agua. De esa manera podemos conservar tanto la hidratación del cuerpo y también no entrar en esa parte de pérdida ahora sí, del frío y entrar en choque de calor. Y justamente eso le iba a preguntar. En tal caso de ser víctima de los conocidos golpes, choques de calor, ¿qué se debe hacer y qué no se debe hacer? Muchas veces pues podemos cometer errores por inexperiencia, ¿no? Parte de las cosas que si la persona no está consciente, no está hablando bien, el hecho de darle agua, la verdad, puede provocar mucho más náusea, vómito y otros problemas más. Lo que tenemos que hacer es llevar a esa persona o a nosotros mismos a un lugar templado, tratar de disminuir la temperatura y definitivamente activar los servicios médicos para poder atender a esa persona. Y doctor, ya para finalizar, los cambios bruscos de temperatura siempre hemos escuchado que no son buenos. Pasar de mucho calor a mucho frío. ¿Hay algún límite para esto? Me gustaría decirle que tengamos un número o un límite. Desgraciadamente no lo tenemos. Por eso es importante tratar de estar lo más templado posible y acordarnos, por favor, de adecuar nuestra ropa, la manera que estamos tomando agua, porque nuestro cuerpo muchas veces no se acuerda que necesita el agua. Entonces, cuando ya tenemos sed, quiere decir que ya es muy tarde. Doctor Ilan Shapiro, muchísimas gracias por acompañarnos en Voz News. Un gusto como siempre. Y al regreso de la pausa conversaremos con nuestros analistas sobre los temas más importantes en Estados Unidos. Ya volvemos. Ya estamos de regreso y ahora vamos con esto. La Corte Suprema tomó la decisión que limita que jueces individuales otorguen órdenes judiciales a nivel nacional, así como también falló a favor de padres en Maryland que demandaron para excluir a sus hijas de primaria de ciertas clases cuando se les leen cuentos con personajes LGBT. Por otro lado, conservó un elemento clave de la ley Obamacare. Para hablar sobre esto, le damos la bienvenida a nuestros analistas: Vanessa Vallejo, analista de Voz; Alfonso Aguilar, abogado y analista político desde Washington, D.C.; Orlando Avendaño, periodista de Voz.us y analista. Bienvenidos, gracias por acompañarnos. Vanessa, voy a empezar contigo. ¿Cómo se interpreta la decisión de la Corte Suprema? ¿Como una victoria para la separación de poderes, especialmente en la limitación del poder de los jueces de distrito para bloquear políticas ejecutivas o nacionales? Y si consideras que las acciones de estos jueces eran abuso de poder. Efectivamente, yo creo que es una gran victoria para el presidente Trump. De hecho, lo vimos ahora en su rueda de prensa que dio en la tarde, decir que ahora va a poder sacar adelante muchas de sus promesas y que lo va a hacer más rápido. Y creo que si en algo es claro, la decisión que hemos visto hoy es en que los jueces no deben tener la autoridad para frenar de esa manera la agenda de un presidente. Por ejemplo, algunas de las cosas que se leen es esto que dice: cuando un tribunal concluye que el Poder Ejecutivo ha actuado ilegalmente, la solución no es que el tribunal también se exceda en sus facultades. También, por ejemplo, dice: resarcimiento completo no es sinónimo de reparación universal. Administrar un resarcimiento completo entre las partes, que permite a los tribunales como que salirse de lo que de verdad deberían hacer. Entonces yo creo que es una situación muy conveniente para el presidente Trump respecto de esto. Ahora, es un poco desordenado, no sé en realidad en la práctica cómo se va a llevar a cabo, no sé cómo se pueda solucionar esto, porque si en una parte se puede aplicar la ciudadanía y en otra no. No sé cómo se va a llevar a cabo en la práctica, pero por lo menos para la agenda del presidente Donald Trump y digamos que para la
para la constitucionalidad, en general para el orden constitucional de un país, de respetar la agenda de un presidente, es algo muy sano. Alfonso, ¿qué tan significativo es este fallo para avanzar en las promesas de campaña de Trump, ¿no? Como la reinterpretación de la ciudadanía por nacimiento? Este es un ejemplo, y lo conversábamos anteriormente, es el inicio de todo esto que sucede, ¿no? Porque es que la Corte no abordó la constitucionalidad de la orden ejecutiva en sí. Bueno, es que lo que se llegó ante el tribunal era la posibilidad de que estos jueces de primera instancia emitieran estos injunctions universales a nivel nacional. Todavía el caso, el Supremo no decidió esto en los méritos. Este caso va a seguir su curso normal a través de los tribunales federales y ya llegará al Supremo, pero eso va a tomar tiempo. Es un golpe muy fuerte a estos jueces políticos, activistas que han querido tratar de frenar a la administración Trump de hacer su trabajo. Lo que es totalmente impropio, es una extralimitación de su poder, es justo lo que tú dijiste, un ataque a la separación de poderes. Es al Ejecutivo que le compete implantar estas medidas. Si hay diferencias entre los distintos distritos, al punto que hacía Vanessa, que efectivamente en otros momentos lo hemos visto, que se interpretan las leyes o las medidas del Ejecutivo de distinta manera en distintos distritos, eso eventualmente termina en el Supremo y el Supremo toma una decisión estableciendo una regla única. Obviamente toma más tiempo, pero esta decisión es importante porque con estos injunctions estaban maniatando a la administración en un sinnúmero de áreas, impidiendo que pudieran hacer cumplir las medidas de política pública para las cuales los votantes habían elegido al presidente Trump. Entonces, es una decisión muy importante, pero al final de cuentas veremos qué es lo que pasa en el Supremo. Cuando llegue el Supremo, es posible que el Supremo falle en contra de la administración Trump, pero por ahora, en la mayoría de la nación, con excepción de este distrito, a esas personas que nazcan de inmigrantes ilegales van a ser consideradas eventualmente, no van a ser consideradas ciudadanas. La juez Barrett le da a la administración 30 días para que entre en vigor esta orden ejecutiva. Ahora, Orlando, ¿crees que es esta decisión un paso hacia la despolitización del Poder Judicial, especialmente en distritos que han emitido órdenes contra políticas conservadoras? Bueno, sí, yo creo que en la medida en que se sientan frustrados, en que estén impotentes, creo que van a dejar de utilizar los recursos y utilizar un poco sus capacidades para determinar la política nacional. Yo creo que lo de hoy es un gran triunfo, pero más allá de que un triunfo del presidente particular, creo que es un triunfo de la República en la medida en que se refuerza completamente la separación de poderes. Queda claro que un juez distrital no tiene una potestad nacional y mucho menos para determinar la política del Ejecutivo. Yo creo que esto es una decisión muy valiosa de la Corte Suprema y que finalmente llega. Y yo creo que eventualmente, en la medida en que los jueces de distrito sepan que no tienen capacidad de hacer mucho, pues se van a dedicar a hacer realmente su trabajo, que es lo que les corresponde. Vanessa, ahora, la Corte Suprema falló a favor de padres en Maryland que demandaron para excluir a sus hijos de primaria de clases cuando se leen cuentos con personajes LGBT. ¿Consideras que esto era justo y necesario? ¿Y qué crees que intente hacer ahora este tipo de activismo contra esta decisión? Yo creo que una de las cosas que a mí más me llamó la atención cuando escuchamos los argumentos en ese caso era que yo vi a la mayoría de los jueces preguntando por qué se había quitado, digamos, esa política de que las familias tenían permiso, pues particularmente en ese condado, porque se había quitado esa política de que las familias tenían permiso de retirar al niño si sentían que iba en contra de sus valores y de sus creencias. Porque claro, eso soluciona el asunto, digamos, en cierta medida, ¿no? Que puedas retirar a tu niño. Entonces, creo que es sentido común, creo que es volver a algo que es sentido común y es evidente y creo que es muy importante porque este tipo de victorias yo creo que hacen que se
que se detenga un poco, por lo menos yo creo que sí hace que piensen un poco más las escuelas o los condados, incluso los tribunales inferiores a la hora de emitir este tipo de decisiones, sabiendo pues que ya hay, digamos, un precedente, que ya este caso, por ejemplo, llegó a la Corte Suprema. Yo creo que este tipo de cosas sí son importantes y también son importantes para del otro lado animar a las familias a que cuando tengan un suceso así, pues den la pelea hasta el final. Que así sea. Vamos ahora con otro de los fallos. Orlando, la Corte conservó un elemento de la ley Obamacare que ayuda a garantizar que las aseguradoras de salud cubran la atención preventiva como pruebas de detención del cáncer y los medicamentos para la prevención del VIH sin costo para los pacientes. Ante tanta crítica al sistema de salud y seguros en Estados Unidos, ¿es esto algo positivo? Bueno, yo creo que particularmente es sensato, pero eso no quiere decir que el sistema de salud en general no deba ser revisado. Evidentemente hay un problema grande del gasto y un problema grande del sistema de salud, pero yo creo que en casos particular a mí me parece sensato que el sistema público, el sistema, el otrora Obamacare, pues le pueda dar esta asistencia a la gente. Ahora, Alfonso, voy contigo. El tribunal falló en contra de quienes impugnaron una ley de Texas que exige a los sitios web para adultos verificar la edad de los usuarios para proteger a los menores, ¿no? Vemos esto como un gran acierto. ¿Cómo ayuda esto, sobre todo a los padres, a poder limitar ciertos accesos a sus hijos, ¿no? En un momento en el que, pues, vemos cómo la tecnología también muchas veces se nos va de las manos. ¿De qué forma lo pueden controlar? Bueno, ciertamente es un gran triunfo para los padres para proteger a los niños de estas páginas web. O sea, es increíble que la industria pornográfica acuda a los tribunales para tratar de que niños tengan acceso a sus páginas web. Y lo único que requiere la ley es que en sus páginas verifiquen la edad de los usuarios. Si son menores de 18 años, pues no pueden acceder a la página web. Pero aún así es increíble que la industria pornográfica, a través de una coalición de diversos grupos, haya acudido al tribunal para tratar de invalidar esta ley de Texas. Esta ley es de sentido común, pero es increíble que lo hayan retado. Lo más increíble es que los 3 jueces liberales también hayan querido invalidar la ley de Texas, y que incluso la administración Biden haya radicado un amicus curiae en contra de la ley de Texas, que, como digo, es algo básico, que lo que busca es proteger a menores de edad con algo muy sencillo, que es sencillamente verificar la edad del usuario. Como dije, si tiene más de 18 lo puede usar, si no, pues no puede usar esta página web. Entonces, realmente es preocupante que haya sectores de la izquierda que quieran darle acceso ilimitado a menores de edad a pornografía. Ahora, Alfonso, ¿crees que esto también va de la mano con el tema de los libros? Sabemos que muchos de los libros son gráficos. Aquí hemos sacado reportajes donde se ven claramente lo duros que son esos libros hasta para los adultos verlos. Imagínate para los niños, ¿no? ¿Crees que son cosas que también va de la mano, que quiere hacer la administración en pro de cuidarlos? Esto es una agenda para sexualizar a nuestros niños, para pervertirlos. En el caso de Maryland llama la atención, ellos habían impuesto, el condado de Montgomery, este currículum que incluía estos libros LGBT. Inicialmente le dieron la opción a los padres de sacar a sus hijos de las aulas cuando se leyeran estos libros, pero después dijeron que no era muy práctico hacerlo. Además, que los niños LGBT se pudieran sentir ofendidos si sus compañeros se iban del salón de clase. Obviamente quieren promover una agenda que, como dije, busca pervertir y sexualizar a los niños y subestimar y no reconocer la autoridad de los padres. Yo creo que son grandes victorias para la libertad religiosa y para la protección de los menores de edad. Nos vamos a un corte comercial y usted no se mueva de sus asientos, que continuamos con nuestros analistas para analizar los temas del día. Ya volvemos. Ya estamos de regreso y antes de este 4 de julio el presidente Trump estaría recibiendo en su escritorio el gran y hermoso proyecto de ley, el Big Beautiful Bill, aprobado en el Senado. Para analizarlo, seguimos con nuestros analistas. Vanessa, voy a empezar contigo. Tú has estado haciéndole seguimiento a este asunto. ¿Cómo avanzan estas discusiones?
Bueno, pues está un poco complicado porque primero tiene que pasar en el Senado. Algunos esperan que se pueda votar, de hecho, mañana sábado en la noche. Otros creen que eso más bien va a esperar hasta el lunes. Pero ya en el Senado hay ciertos problemas y discusiones que incluso el líder, el senador Thune, ha reconocido. Sobre todo, por ejemplo, las cosas relacionadas a Medicaid y las discusiones que hay sobre los posibles recortes. Pero no solo eso, sino que pues luego tiene que pasar a la Cámara, donde ya varios congresistas han dicho que los cambios que han hecho hasta ahora los senadores no les gustan. Hemos visto, por ejemplo, a Chip Roy diciendo que ellos presentaron un plan hermoso y bonito y que ahora el proyecto es feo y que va a haber que cambiarlo. Pues si la Cámara no está contenta y quieren cambiarlo, pues eso implicaría otras demoras que harían que no llegue el 4 de julio a la oficina del presidente. Ahora bien, otro asunto es, porque esta mañana también escuchaba a algunos de los senadores decir que pues todo el mundo tiene reparos y tiene discusiones sobre esto, pero que ya es hora de votar y que él presionaría para que se vote ya y que seguro en la votación muchos de esos que tienen algunas inquietudes pues se las van a tener que guardar porque es hora de hacerlo. Entonces, no sé, está un poco difícil, pero de pronto sí lo podemos lograr para el 4 de julio. Alfonso, ¿qué nos puedes decir tú? ¿Cuáles son los principales obstáculos legislativos que enfrenta este megaproyecto de ley? ¿Y crees que llegará al escritorio de Trump antes del 4 de julio? Mira, primero que nada, en cuanto a los obstáculos, no son pocos. Primero que nada, para que pueda ser aprobado por la Cámara, para que el presidente lo pueda firmar antes del 4 de julio, no puede haber grandes diferencias con lo que la Cámara inicialmente aprobó, pero ya vemos que lo que incluye el proyecto del Senado sí tiene unas diferencias notables. Primero que nada, los recortes al Medicaid son más grandes. Suaviza la eliminación de los créditos contributivos de energía renovable que se habían aprobado bajo la administración Biden, y también reduce los créditos contributivos por los impuestos estatales y locales. Son grandes diferencias. Entonces, eso es por un lado. Por otro lado, hoy la parlamentaria del Senado le dio una estocada al proyecto del Senado diciendo que había una cláusula que se incluyó en el proyecto que tiene que ver con recortes a Medicaid, que no es válida para incluirla en un proyecto de reconciliación. Recordemos que el proyecto de reconciliación permite que se apruebe el proyecto con una simple mayoría en el Senado, pero solo puede incluir cosas que tengan que ver con el gasto. Entonces, esa cláusula particular de recortes al Medicaid, la parlamentaria determinó que no puede incluirse en un proceso de reconciliación. Y lo que eso significa es que ahora el liderazgo del Senado va a tener que buscar maneras de buscar otros recortes para que el proyecto sea viable. Entonces, eso va a atrasar todavía más la aprobación en el Senado. Se esperaba que se pudiera aprobar para mañana, pero no sé si para mañana se va a poder aprobar después de esta decisión de la parlamentaria. Veremos, Orlando. Los críticos al proyecto dicen que este tendría enormes recortes presupuestarios y recortes de impuestos. ¿Cómo podrían los parlamentarios llegar a un acuerdo que sea satisfactorio para todos? Bueno, eso es el gran reto, ¿no? Y el gran reto obviamente también es hacerlo antes de la fecha estimada. Ya Mike Johnson empezó a asomar que eso puede que sea imposible, y Donald Trump, por cierto, también empezó a ceder un poquito diciendo que, bueno, sería ideal que para el 4 de julio, pero si no se logra no es big deal, ¿no? La verdad es que todavía nada está claro. Esto es un gran proyecto que ha pasado por muchísimas tensiones y parece que hay puntos dentro, bien sea dentro del Senado o bien sea dentro de la Cámara, y ya nos vamos a dar cuenta cuando regrese el proyecto para la reconciliación en la Cámara, que hay congresistas que simplemente no están dispuestos a ceder. Vamos a ver, el gran punto de discusión obviamente han sido los recortes o no del Medicaid. Es un punto que no se ha determinado. La verdad es que al final yo creo que los republicanos se van a juntar en torno a un proyecto. Yo creo que lo van a hacer, pero no creo que lo vayan a hacer para el deadline establecido. Y esto es grave porque el deadline no solamente es en términos simbólicos. Trump necesita la aprobación del proyecto
lo antes posible, porque gran parte de su agenda depende de eso. Tenemos que recordar que aquí no hay mucho tiempo que perder. Es necesario pasar la agenda, tramitarla y que empiece a mostrar resultados mucho antes de otoño del año que viene, cuando serían ya las elecciones de medio término. Entonces, la cosa no pinta tan bien para los republicanos. Yo no creo que esto se vaya a lograr en un tiempo adecuado para la administración, pero bueno, vamos a ver si los congresistas este fin de semana trabajan fuerte y los próximos días trabajan fuerte para lograr algo lo antes posible. Y justamente la importancia de cumplir la agenda y también pues de que todo esto se logre. Vanessa, ¿tú crees que la administración Trump pensaba que esto iba a tardar tanto? Yo creo que sí, yo creo que el presidente trabaja siempre presionando y poniendo como metas bastante que para algunos parecen increíbles precisamente para eso, para presionar. Yo creo que sabían todos los obstáculos que venían, pero pues el presidente siempre está dispuesto a intentar, digamos que hacer cosas que parecen imposibles. Yo creo que el asunto de poner todo en un gran y hermoso proyecto es bastante complicado. Ya recordamos esa frase famosa de Elon Musk diciendo que no puede ser grande y hermoso al mismo tiempo. Es complicado, pero el presidente se enfocó y pues está enfocado en que tiene que ser uno solo. Vamos a ver si lo logran. Pues si lo logran es un súper gran logro, porque entonces eso evita otro tipo de discusiones y sacar todo por aparte. Será un gran logro si lo consiguen. Y ya veremos qué sucede, pero hoy es viernes y cómo no vamos al momento favorito de los viernes. Empezamos con aplausos y abucheos. Y como a los televidentes les gusta terminar con algo positivo, empecemos con los abucheos. Vanessa, ¿para quién van tus abucheos hoy? Para el Partido Demócrata, particularmente por las primarias en Nueva York, para la alcaldía de Nueva York, por muchas cosas. Por un lado, porque yo creo que al parecer esta pelea que hay entre los extremos y los menos extremos la están ganando los extremos, que están presentando el triunfo de Mamdani como la muestra de que ese es el futuro. Pero también particularmente quiero mencionar a la comunidad judía dentro del Partido Demócrata, un Schumer que para mí Chuck Schumer debió haber hablado y decir que él como judío rechazaba a este hombre y no fue capaz de hacerlo. Entonces, mis abucheos para el Partido Demócrata, que está pasando un momento muy, digamos que vergonzoso, diría yo. Bastante que hablamos sobre Mamdani esta semana. Ahora, Orlando, voy contigo. ¿A quién abucheas? Bueno, yo voy a abuchear, vamos a hacer una extensión de los abucheos de Vanessa, pero yo lo voy a hacer contra el electorado, los neoyorquinos. En principio, por no salir a votar. Hay que decir, Mamdani fue electo, pero con muy pocos votos. Es un porcentaje pequeño del electorado. Es, la verdad, insólito que una ciudad pues de un electorado tan grande y tan significativo, pues al final se haya lanzado por el acantilado con las pequeñas élites de las ciudades, los barrios acomodados y de estudiantes progres. La verdad es muy decepcionante, pero al mismo tiempo pues abucheo a el resto de la ciudad de Nueva York que votó por Mamdani, que le dio su apoyo a una persona que va a hundir a la ciudad. Para mí es completamente insólito que una ciudad que es tan importante para Estados Unidos culturalmente, económicamente, y que tenga tanta relevancia, que tenga tanta gente tan importante, haya considerado que luego de las pésimas administraciones demócratas, sobre todo la de Blasio, haya considerado que aún se puede optar por el socialismo, y peor aún, por un socialismo extremo de manos de un musulmán. La verdad es muy inquietante, así que mis abucheos a la ciudad de Nueva York, a los que votaron y a los que no votaron. Coincidencias en los temas. Alfonso, vamos a ver qué nos traes tú, tu turno de abuchear. Sí, Orlando, políticamente no es bueno abuchear los votantes, pero bueno. Mis abucheos a la persona del gobierno, presumo, que filtró el informe de la Agencia de Inteligencia de Defensa sobre el impacto de los ataques a las instalaciones nucleares de Irán. Es un informe, era un informe parcial, incompleto,
poco confiable, y aún así lo filtró a la prensa, obviamente para hacer quedar mal al presidente Trump. Es patético, esto es traición, pero además contribuye a malinformar al pueblo americano, a confundir al pueblo americano. Esto es vergonzoso. Espero que la investigación del FBI continúe, que identifiquen a esta persona y que sea procesada por un acto criminal y de traición a los Estados Unidos. Justamente ese fue uno de los temas principales del día de hoy, Alfonso. Pero ahora vamos con las cosas buenas para cerrar. Los aplausos de Vanessa, ¿son para quién? Mis aplausos son para la administración Trump, particularmente por el bombardeo a las instalaciones nucleares en Irán, pero particularmente a los pilotos que manejaron esos B-2. Estos hombres durante años se preparan para por si en alguna ocasión tienen que realizar una misión como esa y les llegó el momento de su vida donde tenían que con toda la precisión tirar esas bombas teniendo en cuenta el tiempo, el viento, la luz, todo para que llegara al lugar preciso. Y yo creo que más allá incluso de lo que las personas piensen acerca de Israel, Irán, cualquier americano debería sentirse orgulloso del ejército que tiene este país. Orlando, ¿a quién vas a aplaudir? Bueno, esta semana no voy a aplaudir al secretario de Estado, pero voy a aplaudir al subsecretario de Estado. El embajador Christopher Landau tuvo una demostración magnífica durante la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos en Antigua y Barbuda, en la que dejó claro que Estados Unidos no va a seguir participando en una organización multilateral que sea completamente infértil e inútil. Es claro que la OEA no ha estado a la altura de las circunstancias, no ha estado a la altura de los retos más grandes que ha tenido que enfrentar en la región, que son Venezuela, Nicaragua, Haití particularmente, no los ha sabido abordar. En ese sentido, Christopher Landau dijo, si la OEA no sirve, pues nosotros nos vamos a terminar saliendo de esto. Así que mis aplausos por esas palabras y por el liderazgo dentro de la Asamblea de la OEA que demostró Estados Unidos. También uno de nuestros temas del día. Alfonso, vamos a terminar contigo. ¿A quién aplaudes? Pues yo quiero aplaudir al secretario de Defensa Pete Hegseth por su decisión de rebautizar un barco naval que llevaba el nombre, escuchen esto, del activista gay Harvey Milk, dándole el nombre de Oscar Peterson, un héroe de la Segunda Guerra Mundial. El secretario fue muy claro que al nombrar estos barcos no se puede seguir un proceso politizado, no se puede utilizar este proceso para adelantar agendas ideológicas, políticas. Se tienen que utilizar nombres de presidentes, de héroes de guerra que han recibido condecoraciones, pero es una pena que la administración Biden haya querido utilizar este proceso para, incluso en esto, adelantar la agenda woke. Y estos detalles son los que nos regresan a nuestros valores y tradiciones. Alfonso, Vanessa, Orlando, muchas gracias. Feliz fin de semana. Y mire, hemos llegado al final de esta emisión y antes de despedirnos queremos invitarles a suscribirse a nuestro canal de YouTube. Allí nos encuentra como @VozMedia, también en nuestro canal en Rumble. Allí también nos encuentra como @VozMedia. Yo soy Verónica Silveri. Hasta la próxima.